Pero en este momento yo quiero hablarle de un hombre que en su trayectoria desde niño, Dios lo levantó de una manera sorprendente, en la cual él estaba en un anonimato, estaba apartado casi de todos, de su familia, pastoreando en un lugar, en un campo, en donde Dios estaba ahí con él. No importaba que él estuviera lejos de su casa, pastoreando ovejas, que fuera el niño menospreciado no menospreciado, sino que él tenía ese anhelo porque se sentía bien estar en el campo apacentando las ovejas en un ambiente más tranquilo que el que estaba en su casa. Entonces, David, que es el muchacho del que les quiero hablar, o poner como un ejemplo a nuestra vida. David era un muchacho que le apasionaba estar solo con las ovejas. Y él dice que daba su vida por las ovejas. Estaba pastoreando, llegaba algún león y lo agarraba y lo mataba. Él no dejaba que ninguna oveja se le escapara o que el cazador se la quitara. Entonces él estaba muy apasionado por eso. Y desde ahí, Dios en su gran misericordia, en esa trayectoria de soledad o de apaciguidad que él tenía en el campo, Dios dijo que lo iba a hacer un rey. Y fue uno de los hombres que, aparte de ser rey, escribió muchos salmos. Y salmos de victoria, salmos de arrepentimiento, salmos de exaltación a Dios. Muchos salmos. Uno de los hombres que escribió infinidad de salmos, como cantares. Entonces, a lo que quiero llegar es que David, desde su juventud, se humilló delante de la presencia de Dios y halló gracia ante la presencia de Dios a tal forma de que Jehová le habló al profeta Samuel que llegara a la casa de Isaí, el padre de David, para ungirlo. Y ahora quiero que venga conmigo al libro de Samuel, primera de Samuel, su capítulo 16 en adelante. Vamos a estar leyendo un poquito, pero la vamos a tratar de poner un poco de ambiente a esto para que podamos no sentir tan larga la lectura. Amén. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel 16, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mata. Me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, oigan la gran reverencia y lo que pasaba cada vez que un profeta visitaba una ciudad. Dice, y luego que él llegue, el 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? En esos momentos
un profeta era una persona pesada, porque hablaba con Dios de una manera inimaginable. Cosa que decía un profeta, cosa que sucedía. Pero ¿sabe qué? En ese momento el corazón de Samuel estaba atormentado. Si un profeta que Dios usaba mucho, dudó mucho. Por lo mismo que él estaba triste porque Saúl iba a ser destituido de su reino. Le dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? No, ya te dije que yo voy a poner a otro en su lugar. Deja la chilladera, como dirían en mi país, ¿verdad? Otros más fuertes dirían: pareces nigua, dicen en mi país. Una persona que llora mucho. Entonces le dijo: ¿por qué estás llorando a Saúl? Yo ya lo he destituido del reino. Ya me he escogido o me he provisto de rey sobre Israel. Entonces le dijo: levántate, deja de llorar y ve a Belén. De ahí vas a ir a la casa de Isaí y ungirás al que yo te dijere. Y aún así con miedo le dijo: pero ¿y si lo llegas a ver Saúl? No te preocupes, di que a ofrecer sacrificio vas. Entonces, cuando llegó, oiga lo que sucedió. Dice el 5: y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, le dijo a los ancianos. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, hijo, y dijo, es el primer hijo de Isaí. Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siendo profeta, que todo lo que decía un profeta, le dije al principio, en aquel entonces sucedía tal como lo decía. Pero él turbó su corazón en el momento en que estaba llorando tanto por Saúl. Cuando Dios nos dice una cosa, cuando Dios nos dice que es lo que debemos hacer, no tengamos miedo, no endurezcamos nuestro corazón. Dios nos da una palabra y la palabra mejor, la profecía perfecta, es la palabra de Dios. Esa es la profecía perfecta. A veces nosotros queremos que venga alguien y nos hable en lenguas y diciendo que Dios nos va a bendecir y que nos va a dar tantas cosas, mientras que la palabra misma dice que Dios, nuestro Padre, nos ha bendecido en lugares celestiales. Nosotros dudamos, no creemos a la palabra de Dios muchas veces, esperando de que venga un internacional de otro lugar diciéndonos lo que nosotros debemos hacer, mientras que Dios nos dice qué es lo que debemos hacer en su palabra. Por eso es que muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué Dios no me bendice? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mi trabajo? Pero mis vecinos, ¿por qué yo tanto problema? Porque no sabemos escuchar la palabra de Dios, porque no sabemos atender y entender lo que Dios tiene en su palabra. Dios tiene muchas cosas para nosotros, miles de promesas en su palabra, las cuales nosotros todavía dudamos de ellas. ¿Está aquí? Sigue diciendo
el 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Oiga lo que dice Samuel, ya recuperando el ánimo, recuperando la confianza. Yo no me siento a la mesa hasta que no vea a David, aunque me estén tronando las tripas. No nos sentaremos a la mesa, no comeremos hasta que David no venga, el último hijo tuyo no venga y se presente delante de nosotros. Y no lo hicieron hasta que mandaron a traerlo, y todavía le dice a Isaí: sí, tengo el último, el menor, allá está. Pero está apacentando las ovejas, es como a Eder. ¿Para qué lo quieres? Ese no debe ser. Porque me imagino, era el menor, y para estar apacentando ovejas, todavía así cada vez que llegaba a su casa le decían: ay, chamaco, báñate, échate aunque sea limón, pero para que huelas algo rico. Me imagino que no olía nada bien. Pero dice que Jehová a eso no le importó. Él lo que quería es que David estuviera ya presente en la reunión para ungirlo. Porque Jehová sabía que David iba a caminar conforme al corazón de Dios. Jehová sabía de que aquel pobrecito joven que decía su padre que estaba apacentando las ovejas allá en el campo, Jehová sabía que él iba a ser rey de Israel. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te diga la gente, Dios te ha escogido a ti para ponerte en un lugar alto. Pero si por momentos las circunstancias a ti te opacan, que no te importe. Dios te ha escogido con un propósito. Dios te ha sentado en este lugar con un propósito. Dios ha mencionado tu nombre con un propósito para que tú puedas levantarte en el nombre de Jehová y declarar que el Dios poderoso, que el Dios vivo, que el Dios de David, Él te ha escogido para la alabanza de su gloria. Ese es tu Dios. Podemos estar en el anonimato. Podemos estar nosotros en un lugar en donde nadie nos ve. En un lugar en donde nos dicen: ahí está. ¿El qué le puedo decir? El flacucho ese que grita mucho allá en la iglesia, ahí está. Ese que cuando se baña se le paran los cabellos, ahí está. Ese que cuando se para frente o a la par de un cable del micrófono se confunde, ahí está. ¿Para qué lo quieren? Pero Dios no ve la imagen. Dios ve la disposición de tu corazón. Dios ve cómo tú te humillas cada vez que vienes aquí. Dios ve cómo tú levantas tus manos cuando vienes a este lugar a adorarle. Dios ve la disposición de tu corazón cada vez que tú te arrodillas delante de su presencia en tu casa, en la iglesia o en cualquier lugar. Dios ve como tú cada vez que una persona te dice algo malo, simplemente le das la espalda para no responder igual. Dios ve tu corazón, Dios ve la buena intención que tú tienes de ser una nueva persona. Eso es lo que cuenta para Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: Jehová no ha elegido a estos.
¿son estos todos tus hijos?, le dijo Samuel. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y oiga lo que dice el 12. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Diga conmigo: este es. Pero dígalo con ganas. Este es. Cuando Dios dice: a este voy a levantar, es porque es usted, es porque es este, es porque es él, es porque es él o ella. Dios dice: a este me ha placido ungir, a este me ha placido escogerlo desde el vientre de su madre. Y no me importa lo que digan los demás, no me importa si es político, albañil, lavaplatos o lo que sea. A este he levantado para honra y gloria de mi nombre, porque él llevará las buenas nuevas de salvación a diferentes lugares, no importando lo que sea, no importando su físico, no importando su aspecto. Él es mi hijo, en él yo glorificaré mi nombre y él glorificará mi nombre a donde quiera que vaya. Se da las palmas a Dios, dérsela con todas sus fuerzas, porque él lo ha escogido a usted. Cristo vive. La gloria es para Dios, porque este es. El 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿quién estuvo sobre él? Wow, qué hermoso. Cuando Dios te unge con su Espíritu Santo, aleluya, cosas grandes suceden en tu vida. Tu autoestima, tu físico, tu parecer, tu hombre interior, tu corazón, tu rostro cambia. Tu forma de vida cambia. Cada vez que das un paso a cualquier lugar, el ambiente cambia. Porque Dios te ha ungido. Y no te ha ungido por querer, sino porque Él te escogió. Porque pasaron muchos antes de ti, pero a ellos no los vio, sino que te vio a ti. Porque me vio a mí. Aún estando nosotros sentaditos, humildes, cuando nadie decía nada de nosotros, cuando todos decían: no, este cuate no, ¿qué va a hacer? Ni siquiera se anima a hablar, ni levanta la cabeza. Pero cuando Dios pone su espíritu sobre esa persona, Dios lo usa de manera sorprendente. Y aquellas personas se quedan atónitas y se quedan asombradas y dicen: pero si es aquel que siempre no levantaba la cabeza, que se mantenía en la silla hasta escondido, a ese yo he escogido. A ese es al que a mí me ha placido levantar. Y después que los vemos, parecen como evangelistas, profetas, cantores, maestros, de aquellos que nadie los alzaba a ver. Dios no hace excepción de personas. Diga: Dios me ha ungido con su Espíritu Santo. Se levantó luego Samuel, la culminación del 13, y se volvió a Rama. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Usted
algo que a mí me asombra mucho, que me impacta cuando leo esta palabra, es que David, aparte de ser humilde, pastor de ovejas, el menor y menospreciado, podemos decirlo, que estaba hasta allá en lo oculto, era un hombre que tenía un talento tan hermoso de tocar el arpa. Usted no toca ningún instrumento probablemente, pero los que lo hacen, déjeme decirle que con el instrumento usted puede echar fuera demonios, usted puede destruir cadenas, usted puede derribar paredes, usted puede destruir murallas, usted puede hacer muchas cosas. Cada vez que usted palmea, si no tiene algún instrumento en sus manos, es una melodía que se forma y los demonios salen huyendo. Cada vez que usted canta, es una melodía que sale de su boca, sus labios se mueven. Usted confiesa la profecía de Dios, que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, que Él me ha levantado para derribar paredes, para arrancar toda maldad e injusticia, para derribar toda pared de maldad. Cada vez que usted mueve o hace algún gesto, melodías se hacen con sus manos y en los aires esas cosas se rompen y el Dios vivo empieza a glorificar su nombre en usted, porque no importa el arpa, porque no importa si es un teclado o lo que sea, con su voz usted puede glorificar a su Padre Celestial. David era un jovencito que tenía un arpa y que Dios lo llevó ante el rey para que cada vez que el rey fuera atormentado por un demonio, David tocaba el arpa y ese demonio se alejaba de Saúl. ¿Con qué autoridad nosotros cantamos y profetizamos una alabanza delante de nuestro Padre Celestial? Ese canto que entonábamos, el Santo de Israel está aquí con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Si usted le pone atención a esa alabanza, es porque el Santo de Israel está en este lugar. Y el manto de su poder, el manto de su misericordia está pasando con nosotros. Y si nosotros, aunque sea como la mujer acá del flujo de sangre, tocamos el borde de su manto, somos libres. Serán libres. Y el ambiente y la atmósfera en este lugar cambia. En su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted vaya, si usted entona una alabanza a Dios, declarando y profetizando libertad sobre su vida, el ambiente va a ser limpio y nada ni nadie podrá tocar su alma, porque el Dios poderoso lo cubre con su poderoso manto. David fue llevado a la presencia del rey Saúl para hacer esto que les dije, tocar el arpa cada vez que él fuera atormentado por ese demonio, y así él poder ser libre. Dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y Jehová está con quién? Con él. Jehová está con él. Diga conmigo, Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. El poderoso gigante lo defienda a usted. Y a donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Dios va a dar testimonio de que Él lo ha levantado. Y los hombres van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en usted. Y Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo.
enviando y viniendo David a Saúl delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu se apartaba de él. Las cosas van a ir mejor cuando usted respete la palabra de Dios, de lo que Dios le dice que debe, cómo debe conducirse. Dieron testimonio de David ante la presencia del rey, y así van a ser con nosotros. La gente que no nos conoce, la gente que sabe que nosotros simplemente somos otras personas, ellos no saben que en nuestro corazón está el poder de Dios, que en nuestro ser está Jehová de los ejércitos, el que nos cuida y el que nos protege y el que glorifica su nombre en nosotros, el que nos ha levantado juntamente con Cristo de los muertos. Él es nuestro Dios. Yo, para seguir, quiero que al 17:20, Dios te va preparando para entrar en un momento de guerra. Las cosas contra el enemigo se ponen más serias cada vez que nosotros buscamos más a Dios. Tenemos un enemigo que él no se queda quieto. Él trata de destruirnos de la forma que sea necesaria. Pero Dios glorifica su nombre cuidándonos y apartándonos de mal para que nosotros no perezcamos. Amén. Dice el 17:20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre Israel. Usted sabe la historia del pueblo de Israel que estaba en guerra contra los filisteos.
David fue enviado por su padre para llevarle comida y ropa a sus hermanos que estaban en la guerra. Entonces, cuando llegó David al campamento, dice que él escuchó a Goliat, que se paraba en medio de los dos campamentos, de los dos ejércitos, que gritaba y decía: ¿quién se anima a pelear contra mí? Y dice que esos hombres, los hombres de Israel, del ejército de Israel, sentían miedo. Tenían miedo porque miraban a aquel hombre aproximadamente de 3 metros. Un hombre grande, imagino que doble corporalmente, y hombre experimentado en batalla. Entonces los hombres de Israel sentían miedo. Y cuando escuchó David hablar a este hombre, le dijo a los que estaban ahí: ¿qué pasa? ¿Acaso no oíste? Le dijeron: ¿no oyes a ese hombre que se para enfrente de todo el ejército a asustarlo? Que él no necesita que si alguno se anima a pelear contra él, que él no necesita que todo el pueblo de Israel se levante, que solamente él puede vencerlos. Entonces, dice una parte de aquí, el 25 dice: y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá de grandes riquezas y le dará su hija. Imagino David dijo: ¿qué? ¿Su hija? ¿Y está guapa? ¿Cuántos años tiene? Me imagino que David se motivó más. Y ya cuando escuchó los insultos dijo: ¿y quién es este paladín incircunciso? Traigan a la hija del rey y yo me quedo con ella. ¿Quién es este que anda ofendiendo al pueblo del Dios vivo? Tráiganlo. Que yo por el pueblo de mi Dios y por la hija del rey soy capaz de dar mi vida. ¿Cómo la ven? Y aparte de eso le iba a dar dinero. Ya la hice, diría, ¿no? Con mi Dios en mi corazón, con dinero y con esposa, ¿qué más quiero? Entonces, David se motivó más. Y dijo, el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab, uno de los hermanos, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga lo que respondió David: ¿qué he hecho yo ahora? Déjame tranquilo. ¿Qué te he hecho? Como quien dice muchos allá: ¿y tú qué? ¿Qué me gritas? Porque dice que esos hombres, hermanos de David, eran bien altos y de hermoso parecer. ¿Y tú qué? Tanto la estatura que tienes y no te animas, pero ni siquiera a salir a pelear contra el filisteo, a defender al pueblo del Dios viviente. Y me gusta lo que le dice:
Dice 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En pocas palabras le dice bla, 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 bla. Mira tu aspecto, mira tu físico. Tanto es lo que te haces, tu físico no te ayuda en nada. Tienes miedo al salir, cuando sale el filisteo contra Israel. ¿De qué te sirve todo eso? Esto es mero hablar, dice David. Y pasó, lo ignoró, dice el 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor. Oiga lo que le dice la expresión que le dice David en el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era. No está diciendo tu siervo es. Está afirmando de que desde que Jehová lo ungió, todo cambió. Él ya no era más pastor, sino que era un pastor. Nosotros muchas veces decimos, es que somos. Mientras que Dios ya nos dice, tú eras alguien que estaba en el mundo y que no servía para nada. Nosotros con fe, con la seguridad, con la convicción de que ahora somos hijos del Dios Todopoderoso, nuestras palabras deben ser de bendición. Ay, es que pobrecito. Ay, es que nos andamos lamentando que en el hospital se escuchan menos ay que en nuestras vidas. Muchas veces nos dicen, ¿tienes trabajo? Ay, es que sí, pero poquito, más o menos. Mientras que Dios nos ha transformado a ser personas de bendición y dejar un pasado en el que nosotros ya no somos personas de maldición, como dice la palabra, la Biblia, que antes éramos, o de perdición. Ahora nosotros somos personas de bendición, transformadas por la sangre de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Dónde nos quedamos? 34. David respondió: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano otra vez y lo mataba. Y lo hería hasta matarlo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de ¿quién? Ay, Dios mío. Ha provocado al ejército del Dios viviente, el Dios todopoderoso. Cuando vienen los problemas ante nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros digamos que ha provocado, o el enemigo ha provocado al ejército o al hijo, al ungido, al que Dios ha preparado, al hijo del Dios viviente. Esto es lo que nosotros debemos mencionar.
decirle al diablo, nosotros somos los ungidos o somos los que Dios ha preparado del Dios viviente. Dice el 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y dijo, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo y David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado a su mano, y escogió 5 piedras. Dejémoslo en el 39 por el momento. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Aquí es donde yo quiero entrar al tema. No es con espada, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Con qué nos ha ungido Dios? ¿Con qué nos ha ungido Dios? Con su Santo Espíritu. No es con nuestra fuerza, no es con que nosotros digamos es que yo soy fuerte y soy doble de estatura. Es porque Dios nos ha ungido con su Santo Espíritu. Él nos da la victoria, Él gana todas las batallas, Él no conoce derrota. Él es Jehová de los ejércitos, el que se viste de gloria y majestad. Él cuando se levanta tiemblan las montañas, cuando se levanta salen huyendo los demonios, cuando se levanta y pelea por nosotros, es una victoria segura la que obtenemos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero el Dios vivo está aquí en este lugar. El Dios poderoso pelea por nosotros. El Dios de gloria, ese es su Dios. Venga conmigo al libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 10. ¿Sabe por qué David no pudo caminar con esa armadura? Porque David era un siervo del Dios vivo. Efesios, su capítulo 6, 10. ¿Ya lo tienen? Dame tiempo porque yo lo perdí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de un Goliat vestido del diablo. Espero que hasta aquí me esté entendiendo lo que le quise decir de David. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre ni carne. David no estaba viendo a un Goliat. David estaba viendo la legión de demonios que querían aprovecharse en ese momento del pueblo de Israel. David estaba viendo a un diablo que quería hacer con el pueblo de Israel lo que se le antojara. Pero como ese pueblo de Israel en ese momento no tenía una visión espiritual, y como los hermanos no habían sido ungidos por Jehová, tenía que llegar el ungido. Aquella persona que cuando llega a un lugar, la atmósfera cambia. Cuando llegó David, él se enteró
de lo que estaba pasando en este campamento. Y se preguntó, ¿pero qué está pasando? Un montón de incrédulos que habían ahí en ese momento que no sabían qué hacer. Un montón de gente solamente oidores olvidadizos, como dice la palabra, pero que no tenían a Dios en su corazón. Que cada vez que Dios daba una palabra decían, ¿será cierto lo que está hablando ese flaco? ¿Será cierto lo que dice todo este cuate? Incrédulos. No sabían, no entendían que Dios, el poderoso de Israel, el Dios viviente, estaba en medio de ellos para defenderlos y que les iba a dar a los filisteos. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones donde celestes, celestiales. Esta gente no había entendido. Yo creo que lo dice en el primer capítulo de Efesios, en donde dice que Dios nos ha bendecido en todas las regiones celestes. Ahí es donde Dios nos ha bendecido. Entonces el enemigo no puede quitarnos la bendición. El enemigo no puede quitarnos la unción, a menos que nosotros estemos desprotegidos de toda la armadura de Dios. A menos de que nosotros estemos discapacitados espiritualmente. A menos de que nosotros no nos preparemos espiritualmente. Le estamos dando la ventaja al diablo para que él se pare enfrente de nosotros y se ría y nos rete para que nosotros podamos enfrentarlo. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar si hemos descuidado la unción de Dios? ¿Cómo lo vamos a enfrentar si hemos perdido al Espíritu Santo? Que cada vez que venimos aquí lo ignoramos. ¿Cómo lo vamos a poder enfrentar? Si cada vez que venimos a la iglesia, perdónenme por lo que le voy a decir, pero nos sentimos tan apáticos, tan indiferentes con el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder enfrentarlo? Y luego nos andamos lamentando, es que ya no puedo más. Es que mi matrimonio, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Para que se ría un poco. Estoy serio, pero no es para el caso. Entonces, ¿cómo vamos a poderlo enfrentar si no tenemos el carácter de un guerrero? ¿Cómo lo vamos a poder enfrentar si no tenemos el carácter que Dios nos ha dado de ser un ungido de Dios? ¿Está conmigo? Ya se puso serio este nombre. Estoy predicando serio, no enojado. Aleluya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué te ha ungido Dios? Con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a dar palabras de cobardía, no te va a dar palabras de desánimo. Te va a dar esta palabra profética que Él ya te sacó, que eras, que pasaste. Ahora estás en un ambiente lleno de bendición, que ahora estás en el ambiente de Dios, que ahora estás en el espacio de Dios, que ahora estás en las manos, en el hueco de las manos de Dios. Ahora no estás solo ni desamparado.
Ahora no eres, como dice la Biblia, un gusano que estaba arrastrándose allá en el mundo. Ahora tú eres un ungido de Dios. Y Dios te protege con esta armadura. Su armadura, su palabra, la oración, la fe. ¿Qué más? Todo lo que tú quieras ponerle. Esa es la armadura de Dios. David por eso no pudo caminar. Por eso David no pudo dar ni un paso con la armadura terrenal. Porque él no iba a pelear en sus propias fuerzas. Porque él sabía que no era una pelea, una guerra material o secular, sino que era una pelea espiritual. Él lo pudo entender, él lo pudo ver así. Y si usted regrese conmigo, allá mismo, a 1 Samuel, si usted se da cuenta, David mató a Goliat no con las piedras, sino con el poder de la palabra. Con eso mató David a Goliat. Si no estoy mal, el 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Dónde dice dónde? David mató al hombre con unas palabras. Dice: y cuando el filisteo miró ahí y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, el 42, y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entrega hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Con eso lo venció, con el poder de la palabra. Y la armadura de Dios nos dice que nos debemos revestir con la armadura del Espíritu Santo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Está viendo? David no venció a Goliat con las piedras, fue con la palabra. Porque David estaba ya vestido de la armadura de Dios. Imagino que David, cuando vio a aquel filisteo, dijo: no hombre, a esto le estaban huyendo estos cuates. Si entre más grande es, mucho mejor, más terrible es el golpe. Yo digo que David no vio su aspecto grandote como ofensa o como desventaja, sino como una ventaja. Porque dijo: wow, este cuate tiene una cabeza tan grande que mejor el blanco, ¿no? Usted sabe que entre más grande es el blanco, más fácil es para pegarle. Amén. Agarró la piedra y cabal, se la clavó en la frente. Y como era tan grande, pues cayó y murió. Pero porque Dios, con esa piedrecita, le mandó un volcán grandota. Llevaba el poder de la mano de Dios. Que aunque ese hombre hubiera sido de 4 o 5 metros, para Dios era una hormiguita. Goliat miraba una piedrecita,
Pero cuando David se la lanzó, miró la gran mano de Dios, la poderosa mano de Dios que lo hizo trizas. Y se cumplió lo que le había dicho David, que le iba a cortar la cabeza y que le iba a dar sus carnes a las aves del cielo. Hay un segundo pasaje que yo quiero que venga conmigo, a 2 de Corintios 10:4. Las armas espirituales. Yo creo que usted ya ha escuchado de ese pasaje, ¿no? ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¡Aleluya! ¿Están enojados conmigo? Tiene dos trabajos. Si alguna palabra de las que le digo aquí probablemente se enoja o se ofende o lo ofendo, no se preocupe. Yo creo que trajeron vendimia las hermanas. A ella me invita a una gaseosa o me invita a unos taquitos. Amén. Dice 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando a Goliat, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, si somos de Cristo, ¿será que el enemigo va a poder hacernos daño? No. Estamos en las manos del Dios vivo. Somos de Cristo. Y nuestras armas en Cristo no son carnales. No peleamos con nuestro propio hermano. Ay, es que este hermano como me cae mal, fíjese usted. Ay, es que me ofendió. Y ¿qué culpa tiene el hermano que haya venido probablemente enfermo del estómago y ande haciendo caras de retorcijones? El hermano no tiene nada que ver. No veamos lo que hace el hermano, veamos lo que el enemigo trata de hacer para enrolarnos y que nosotros nos apartemos de las cosas de Dios. Amén.